Yo lo presento. Hola, estamos para compartir, sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy está con nosotras Tito Figueroa. Él es conferenciante y mentor en temas de autosanación. Autor del libro Remisiones Espontáneas e instructor del curso Coeficiencia Inmunológica. Y amigo de la casa, obviamente. Bienvenido, Tito. Me siento además muy privilegiado porque me tratan con muchísimo cariño, así que eso no puede ser casualidad. Yo me siento acogido con mucho afecto, así que gracias, gracias. Y Así hoy es. estamos para compartir. Vamos a comenzar a compartir. Así es, te queremos, tenemos un cariño especial, en general por toda la gente hermosa que Sí. entrevistamos, porque lo hacemos porque nos gusta, porque nos interesa lo que dicen, nos interesa su recorrido, todo lo que tienen para compartir, pero con vos se nos ha dado una luz violeta particular y, y nos gusta cada encuentro contigo. Tito, en Qué este bueno, qué bueno. momento, esa luz Ujú. violeta. ¿Por dónde está pulsando? ¿Qué es lo que está pulsando grande que en este momento querés compartir en esta entrevista? La luz violeta, que evidentemente está muy relacionada con esa conexión, con esa inteligencia suprema, con eso que es muy difícil de definir intelectualmente cuando las personas, por ejemplo, han tenido experiencias cercanas a la muerte o han tenido, como en mi caso, experiencias extracorpóreas y logramos entrar en una conexión más palpable, más directa con esta inteligencia primordial. Aún no logramos definirla, pero se experimenta, se siente de esa forma, pues en mi caso intento que sea como esa luz que me ilumina ese sendero de expansión conciencial, ¿no? Entonces, por eso yo utilizo un foco de luz violeta detrás, porque para mi forma de verlo, simbólicamente hablando, me está recordando que en todo momento es necesario conectar con esa instancia superior de conciencia, con eso que está más cercano a nuestra verdadera esencia y realidad, más allá de este constructo, más allá de este personaje que de alguna forma todos hemos ido condicionando y desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Es un recordatorio de que existe algo inconmensurable, magnánimo, excelso, infinitamente superior y del cual formamos parte. Tito, hablaste de la inteligencia suprema, de una inteligencia mucho mayor. Y está la inteligencia emocional, que sí tenemos un acceso muy directo y que rápidamente caemos a veces en esas trampitas de las emociones y que nos derivan o en enfermedades o en estados de angustia. ¿Podemos hablar un poquitito de esta inteligencia emocional a favor de... Sí, efectivamente, como seres nos desenvolvemos multidimensionalmente. Y una de estas dimensiones que más nos traen a tierra, pero que tiene un componente extraordinario, que es una de las razones por las cuales nos encarnamos, precisamente para sentir de cerca las emociones a través de procesos biológicos, a través de procesos químicos que se experimentan mediante este avatar. Entonces, la inteligencia emocional definitivamente es una de esas dimensiones que es sumamente importante gestionar. Es una de las asignaturas pendientes que tenemos la gran mayoría de los seres humanos, hasta tanto, chicas, nos percatamos de la importancia de gestionar nuestras emociones eficazmente desde esa instancia superior de raciocinio, de comprensión, y a partir de allí comenzamos a domar nuestras emociones, a tomar nosotros el control. Y eso es similar a lo que Daniel Goleman denomina incrementar el coeficiente emocional, es decir, ser capaz de reconocer qué emociones estoy experimentando en un momento determinado, ser capaz de además tener autodominio, digamos, destrezas, habilidades de autocontrol emocional para ser yo quien toma las riendas. Tito, todos experimentamos alguna vez, a veces más seguido que otras, esta cuestión de que alguien nos dice algo que no nos gusta, alguien hace algo que no nos gusta y enseguida reaccionamos. Hablas de domar las emociones. ¿Por dónde tenemos que empezar a mirar?
¿Cómo comenzamos para que no nos tome la emoción y después no nos arrepintamos y podamos realmente hacer una diferencia? Qué buena pregunta. Quiero rescatar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, reaccionamos. Eso estuvo muy bien, es muy contundente que lo menciones. Y la importancia de luego no arrepentirse, producto de esa reacción. Entonces, comenzamos por lo más elemental. Tener autoobservación, autoconciencia emocional. Si yo tengo autoconciencia, sé en todo momento lo que está sucediendo emocionalmente en mi cuerpo. Parece un tema banal, pero la gran mayoría de las personas no se dan cuenta y por eso actúan en piloto automático y ahí es cuando reaccionamos, porque no estamos siendo conscientes del proceso emocional que estamos en ese momento experimentando. ¿Cómo se nota? Bueno, cuando de pronto una persona le grita a su pareja o le grita a su hijo o a su hija irracionalmente o le grita al conductor de al frente porque tuvo una torpeza en el volante y se atravesó quizás, tú te das cuenta que inmediatamente hubo una reacción irracional donde no hubo un proceso previo en donde antes de actuar pienso, analizo y doy mi mejor respuesta, lo cual me permitiría no arrepentirme. Ahora, no es tan fácil. Empecemos por el hecho de nuestra propia fisiología, nuestra bioquímica, la forma como está constituido nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. En el cerebro tenemos un mecanismo que todos conocemos, que es la famosa amígdala cerebral. Esta amígdala es capaz literalmente de secuestrarnos. Cuando ella se activa, inmediatamente secuestra nuestra parte consciente, nuestra parte racional, queda prácticamente anulada y le da paso, por medio de ciertas interconexiones, al cerebro límbico y al cerebro reptiliano, que es, digamos, esa parte más instintiva, más irracional que tenemos. De hecho, nos acompaña evolutivamente, pero fue la primera parte del cerebro que se desarrolló. Es decir, la última parte, el último eslabón del desarrollo evolutivo de nuestro cerebro es precisamente lo que nos permite hablar y tener esta conciencia lógica racional, analítica, que es la neocórtex, es la parte superficial, viene a ser como una especie de delgada capa que apenas cubre la parte superior del cerebro, pero el cerebro en pleno es muchísimo más grande que esa última parte del desarrollo evolutivo cerebral y está constituido por cerebro reptiliano, que es mucho más grande, cerebro límbico, etcétera, y ambas partes son eslabones que nos conectan con las emociones, con las reacciones, por ejemplo, de huida, de ataque, de lucha, etcétera, con todo lo que es instintivo, porque claro, fueron los mecanismos de supervivencia que nos permitieron llegar hasta acá. Si nos quemábamos, pues inmediatamente actuaba todo este proceso, retirábamos la mano, por decir algo, y ya nunca más volvíamos a tocar eso porque nos quedaba ese anclaje que, epa, esto produce algo muy desagradable que nos hace daño. Entonces, ese mecanismo instintivo sigue funcionando en nosotros y muchas veces es justificado que se active, pero no siempre es justificado. Vamos al ejemplo. El niño al cual se le rompió un vaso o un plato de la vajilla que nos regaló la abuela. Es un ser humano. No hay que pegarle cuatro gritos por eso, menos que menos bofetearlo o golpearle, ¿verdad? Si lo hace una persona es porque está secuestrada en ese momento de forma irracional por ese dispositivo que se llama amígdala cerebral que anula la razón, anula la parte consciente y le da predominio a toda la parte instintiva. Esa persona está actuando en piloto automático y si no es capaz de empezar a corregir eso para generar respuestas previas a modo de que en un futuro pueda gestionar antes de cometer la torpeza emocional de infligir dolor o una ofensa o una agresión a un tercero cuando no está justificado, si la persona no toma
las riendas de decir, oye, no, yo tengo que calmar esto, la próxima vez respiro profundo o cuento hasta tres antes, lo que sea, todavía esa persona no ha entrado en un proceso que es muy hermoso, que también es transformador y evolutivo de incrementar su inteligencia emocional. Entonces, primer paso, autoconciencia, saber qué emoción estoy experimentando y que esto es producto además de reacciones que en mi cuerpo son resultado de una bioquímica, de hormonas, de catecolaminas, de neurotransmisores, por ejemplo, catecolaminas como cortisol, noradrenalina, adrenalina, son hormonas que se disparan a través de las glándulas suprarrenales y en ese momento generan toda una cantidad de cambios fisiológicos y activan este mecanismo de supervivencia de nuestra amígdala cerebral. Cuando tengo conciencia de lo que estoy experimentando, pero, ojo, sé a conciencia que es producto de una química en mi sangre, a Mm. partir de ese momento estoy ya tomando el timón de mi barco, porque yo puedo anteponerme a eso que estoy experimentando y decir, ¿sabes qué? Esto que estoy experimentando, que podría ser ganas incluso de quitarse la vida a la persona, esto que estoy experimentando no es necesariamente una realidad, es producto de la química sanguínea que en este momento estoy presentando, que me hace experimentar de cierto modo, incluso me hace distorsionar la percepción de la realidad, pero no es una realidad. Lo mismo querer golpear a alguien, lo mismo querer terminar una relación. Esto es muy típico. Apenas hay una discrepancia en una relación que se aman profundamente, que podrían durar muchísimos años si lograsen, digamos, equilibrar este tipo de episodios torpes, pero la persona, solo por el hecho de que en ese momento está siendo secuestrada emocionalmente por estos mecanismos, entonces entra en una especie de fatalismo y ante esa pequeña discrepancia dice, ¿sabes qué? Esto no funciona, vamos a terminar, vamos a dejar esto hasta aquí, tú y yo no podemos estar juntos y no se da cuenta que está siendo en ese momento secuestrada emocionalmente y está actuando de forma irracional, de forma torpe. ¿Qué pasa? Que entonces la persona termina con el otro, rompen la relación, pasan unos días, la química sanguínea cambia y entonces cuando dicen, no, pero es que, y empiezan a colocar cositas en los, ¿cómo se llama esto? En los estados, ¿no? Sin ti no es lo mismo, nunca más conoceré a alguien como tú, cosas tontas. ¿Por qué? Allí también están siendo secuestrados emocionalmente, pero ahora por otro estímulo. ¿Y es resultado de qué? De una bioquímica en su sangre. Por lo tanto, y perdonen que me extendí mucho, es fundamental el tener autoconciencia emocional, saber que estoy experimentando y adicionalmente entender que es producto de una química en mi sangre que si esta cambiase, yo también cambiaría mi percepción y no necesariamente una realidad. Tito, ¿hasta dónde puede influenciar esta química, ¿no? Que está corriendo por todo el cuerpo, está tirando hormonas y hace un cóctel explosivo a nivel cuerpo? Porque digo, esto también va a involucrar Uf, lo que es una enfermedad, claro. una condición, ¿hasta dónde? Muchísimo, tanto que puede convertirse en un mecanismo epigenético, es decir, que va a primar por encima de la propia genética, va a influir en nuestra biología a través de la expresión genética producto de ese estímulo, hasta el punto que podría, por ejemplo, poner en marcha genes que sean inmunosupresores, es decir, genes que mediante proteínas desactiven la respuesta inmunitaria, la respuesta de defensas del cuerpo. Entonces ahí nos damos cuenta lo peligroso que puede ser esto, porque una persona que está enganchada en cierta emoción, que epigenéticamente ha generado una inmunosupresión, vamos a imaginarnos por un momento que por ese margen de error normal que a veces sucede en la propia mitosis celular, esta persona esté generando unos oncogenes, unas células cancerosas, que el cuerpo humano, estando en óptimo estado, podría
activar los mecanismos antitumorales naturales del propio cuerpo mediante células proapoptóticas, moléculas proapoptóticas y devolver el balance natural, eliminando estas células anómalas. Y sin embargo, el cuerpo ya no pondría en marcha sus mecanismos supresores de tumores. ¿Por qué? Porque está suprimido el sistema inmune. ¿Pero por qué está suprimido el sistema inmune? Por una emoción subyacente. ¿Y por qué? Porque la persona no la ha resuelto, la tiene allí. Por ejemplo, un rencor, un resentimiento. Entonces aquí nos damos cuenta, estoy haciendo un ejemplo extremo, pero es completamente válido y nos determina la magnitud de lo que estamos hablando. Perdonen que ando con unos cables encima, es que me estoy haciendo unas terapias de resonancia mientras estamos hablando aquí. Ok, Ah, de bioresonancia, sí, sí, sí. qué Por eso lindo. es que me ven con estos cables. Tito, hablabas Sí, seguimos. de este cerebro reptiliano y yo pensaba, Ajá, muchas veces hablamos de los reptilianos como Sí. afuera nuestro, que si claro. reptilianos y los dracos y hacen tal cosa, pero en realidad más atención tendríamos que tener al Wow, reptiliano que llevamos dentro bravo, de nosotros, Me encantó. a nuestro reptiliano querido. bravo, qué maravilla, es que es una reflexión importantísima. Impresionante. Claro, vemos a muchísima gente preocupada por los reptilianos y aquellos, Los y de como dices tú, afuera. los draconianos y tal, pero si tenemos un cerebro reptiliano que permanentemente nos está secuestrando y nos está irracionalizando la vida, deberíamos poner primero el foco allí. De verdad que te felicito, tuvo muy buena la pregunta. Es así, es tal cual, es tal cual. Me Y encanta. bueno, somos reptiles, por lo menos en cuanto al funcionamiento instintivo de nuestro organismo, y es parte de nuestro cerebro, ¿ok? Ahora, yo no estoy ni conspirando, ni tampoco me estoy metiendo en esas aguas profundas que por lo general yo no toco, ¿verdad? Independientemente de que yo no tengo ninguna duda que habrán seres de distintas razas y yo no, a mí no me extrañaría, ¿verdad? Más me extrañaría si estuviéramos solos en el universo. Eso sí sería bien extraño. No sé qué es más aterrador, que estemos solos en un inconmensurable universo con miles y millones de galaxias y somos los únicos que estamos ahí en un puntico microscópico. Creo que es más aterrador eso que pensar que ahí en esas infinitas galaxias también habrán razas y seres, en algunos casos civilizados y quizás algunos menos evolucionados, no lo sé. Pero lo cierto del caso es que esa parte nuestra que tenemos que domar, lo decíamos al principio de la interacción, es como el mecanismo que nos va a permitir evolucionar, porque cuando somos inteligentes emocionalmente hablando, nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza, traumas, miedos, fobias, nos ahorramos situaciones que van a atentar con nuestra propia salud y en fin de cuentas vamos a mejorar infinitamente nuestra calidad de vida. Tito, ¿cómo hacemos para incrementar esa inteligencia emocional a nuestra audiencia? Darle un recordatorio, así como vos tenés esa luz violeta, algo que digas, no me voy a enganchar. Ya reconozco en mí esta acción, esta reacción. ¿Cómo hacemos para parar esa pelota y tirar de nuevo? Sí, es un trabajo interno, un trabajo muy individual de cada uno. Ya lo decía, primer paso, autoconciencia emocional. Tú misma lo estás reflejando cuando dices, tengo que tomar cartas en el asunto. Antes de reaccionar, tengo que eh, decidir cómo actuar ante posibles eventos en los cuales ya en el pasado no he actuado de la mejor manera. ¿Ok? No queda otra porque la vida es completamente multifactorial y además impredecible. Así que necesitamos crear como condicionamientos. Voy a enseñarles un truco que yo he aplicado, que mucha gente conocerá porque la programación neurolingüística tiene una amplia divulgación desde los años 70 que comenzaron Richard Bandler y John Grinder, ¿verdad? Hay un truco que es el famoso anclaje, que además es derivado del condicionamiento clásico a partir de aquella inspiración que generó el experimento de los perros de Pavlov, ¿no?
Pavlov, se sabe, pues alimentaba a sus perros, pero para llamarlos a comer, él tocaba una campana incesantemente. Así los perros llegaban y empezaban a comer y mientras estaban comiendo, Pavlov seguía condicionándoles el sonido de la campana mientras comían. ¿Qué pasó? Que posteriormente se pudo comprobar que con solo sonar la campana, aunque no sirvieran comida a los perritos, ellos ya salivaban, es decir, que ellos habían anclado instintivamente, a través, en este caso, del sentido de la audición, sentido, digamos, del oído, habían anclado, habían relacionado en su ser, bioquímicamente hablando, ese sonido a comer. Entonces, por eso salivaban. Y salivar es además un reflejo de un predominio del sistema nervioso vagal. Es porque se ha activado el nervio vago. El nervio vago está conectado con el sistema nervioso parasimpático, lo cual genera una respuesta biológica positiva y una cantidad de situaciones armónicas en nuestros mecanismos biológicos. Ok. Ese anclaje sirvió en su momento como inspiración para la propia programación neurolingüística, a modo de crear anclajes que uno pueda activar, digamos, como mecanismos de respuesta ante un episodio y lograr rápidamente ese estado fisiológico ideal. Entonces, un truco, yo lo hice así hace muchos años y lo he utilizado toda la vida, es, por ejemplo, yo lo programé hace muchos años de la siguiente manera. Yo cerraba mis ojos y cerraba el puño. Mientras tenía el puño cerrado, yo iba imaginando situaciones en donde yo me sentía bien, me sentía muy, muy, muy bien. Por ejemplo, abrazando a mis hijos cuando eran bebés, ya están, son unos adultos, ¿verdad? De 35, 37 años, pero en su momento eran unos bebés, entonces yo los abrazaba y tal. Y me imaginaba esos momentos, o cuando yo me gradué, o momentos idílicos, momentos de esos que uno recuerda y atesora, ¿verdad? Entonces, mientras yo tenía mis ojos cerrados, que evocaba esos momentos, empezaba a sentir cambios fisiológicos en mí, incluso se empieza a producir saliva de forma natural, porque todo lo que es bienestar te produce saliva y todo lo que es estrés te seca la boca, precisamente por la activación o desactivación del nervio vago. Pues empiezas a evocar esos momentos y estás anclándolos. En mi caso, yo lo hacía a cerrar el puño derecho. De hecho, yo cierro mi puño y ya siento que hay un cambio fisiológico porque lo tengo anclado de muchos años. Pero igual podría ser pensar en una situación hermosa, enternecedora, bonita, idílica y tal, y en el momento de máxima, máxima plenitud, máximo bienestar, tocarse, por ejemplo, el lóbulo de la oreja derecha, por decir algo, o ponerse la mano en el pecho o en la frente, como quieras, ¿no? La idea es anclar esa respuesta fisiológica, biológica, bioquímica a ese, por ejemplo, tocarse aquí, tocarse allá. En el caso de los perros era un sonido, puede ser una palabra, es decir, hay distintos tipos de anclajes, hay visuales, hay olfativos. Los olfativos son fáciles de detectar. De pronto un perfume que cuando lo hueles te recuerda a alguien o te recuerda un momento que puede ser bonito o no, ¿verdad? Anclajes negativos o anclajes positivos. Es decir, que por los sentidos, por lo general, logramos estas anclas. Este es un anclaje a voluntad. Por ejemplo, mano derecha cerrada en el momento en que estoy más conectado con esa experiencia idílica, esa experiencia de absoluto bienestar, de éxtasis, de felicidad. Y bien, lo repito 2 o 3 veces durante una semana, ¿no? Ya a la semana tienes bien anclado una respuesta fisiológica al solo hecho de cerrar tu puño. ¿Qué pasa? Que en la próxima interacción que tienes con esa persona que tiene el potencial de irritarte y sacarte de tus casillas, justo en el momento en que tú sientes que te está agrediendo, pero quieres tener el control de tu fisiología, cierras el puño. Entonces, al cerrar el puño hay un colapso de anclas, es decir, la respuesta fisiológica instintiva se enfrenta a una respuesta fisiológica que está anclada y que has prefijado previamente tú. Eso se llama ser inteligentes emocionales. Y podemos tener anclajes de todo tipo y en varias partes, con el puño cerrado derecho, con el puño cerrado izquierdo, tocándonos aquí, tocándonos allá, tocándonos la punta de la nariz, lo que quieras. Y puedes ir anclando muchas
respuestas fisiológicas idóneas, ideales, para contraponerlas o anteponerlas ante las que no quieres experimentar en un momento determinado. Vamos reprogramándonos. Ahí está. Esa es. Esa es la expresión correcta, porque al final todo esto va quedando en surcos neurológicos. Estamos creando esa nueva arquitectura cerebral, solo que somos nosotros quienes comandamos. Es decir, soy el ingeniero de este computador biológico llamado cerebro. Eres la ingeniera de tus propios programas neurológicos y tienes disparadores, detonantes, que son los anclajes que tú has decidido previamente. Muchísimas gracias, Tito Figueroa. Como siempre, es una masterclass para tener en cuenta y esto, llevarlo a la práctica, a diario. Tenemos una oportunidad al lado de otra. Gracias, Tito, por contagiarnos. No sé si viste que prendimos nuestra luz. Nos contagiaste. Les iba a decir, epa, pero yo no había visto al principio esa luz también, Se prendió hermosa. sola. Se hizo la luz en un momento Esa de es, noche. es una luz muy polivalente, sirve para todo, pero sobre todo para actuar desde una instancia superior de conciencia. Sí, sí. Muchísimas gracias, Tito. Nosotras en este canal, desde que estábamos en radio hace 12 años, la intención es pensarnos y dando pasos en evolución de conciencia, incorporar estos protocolos, estos ejercicios, estas prácticas para salir de ese reptiliano, para ponernos en evolución, porque podemos ser la versión que ya conocemos, que está de modé, o podemos ir hacia una mejor versión. Y Ahí gracias está. por colaborar con esta nueva versión. Quiero invitarles aquí públicamente a una entrevista que yo les pueda hacer en mi canal de YouTube. Me gustaría además celebrar esa hermosa y flamante placa que tienen allá atrás. Entonces, eso lo vamos a hacer. Así que luego coordinamos para una entrevista y quiero que hablemos allí de las vastas experiencias que han tenido con tantos invitados a lo largo de 12 años desde que estaban en radio, ¿no? Además, digno de felicitar el hecho de que hayan sido tan sinérgicas y que durante tantos años hayan tenido la suficiente inteligencia emocional para seguir allí con ese clima de bienestar y de buena vibración, de buena resonancia que tienen. Sí, Tito, para nosotras ha sido un placer y este camino que en realidad el camino nos eligió a nosotras. Veníamos Sí. eligiendo muchas cosas, pero este camino de servicio nos eligió a nosotras. Y por supuesto te decimos sí, sabes que contás con nosotras para todo lo que tenga que ver con la evolución, con el ancho de banda emocional. Aquí Mm. estamos, así que será seguramente un placer. Muchas gracias, Tito. Adiós, saludos a la audiencia. Adiós. Gracias. Besos, bendiciones para todos. Gracias.